Bien, mis hermanos, pues continuando con la línea de la temática de la eutanasia, que desde luego que no agotamos el tema, pero sí dejamos ciertas introducciones para que se pueda investigar este tema. Voy a presentar el tema de la tanatología que, y el exponente quien nos va a estar hablando acerca de esta temática también muy importante. Cuando un ser humano expresa su deseo de morir, y hay muchos pasajes en la Biblia donde dice, Señor, quítame la vida, realmente no está esperando que primeramente lo maten de una vez, sino que está pidiendo ayuda urgente para que le solucionen un problema principal. Dentro de esos varios problemas podemos enumerar tal vez el superar una incapacidad. Otro de los problemas fundamentales, que no es principalmente morir de que le quiten la vida, es no seguir siendo una carga para nadie. Otros problemas pueden ser raíces de amargura o una fuerte depresión o frustración. Puede ser también que sea un problema la rabia por la situación que está experimentando, incluso el mismo miedo, temor en lo profundo de su ser, que sea lo que lo lleve a decir, quítame la vida. O puede ser producto de un agotamiento y la soledad también. Todos esos factores necesitan ser atendidos. Entonces mi pregunta es, ¿acaso quitarle la vida, como solicita él, sería la solución a sus problemas? O lo mejor es darle una solución a su tragedia ante sus múltiples estados anímicos. Miren, las personas en ese estado que exigen la muerte, lo que en realidad necesitan, además de cuidado médico, es amor humano, calor espiritual, afecto de sus allegados, consuelo para superar esta etapa final de su existencia. Y aunque no existen dos enfermos iguales y cada uno vive el desarrollo de su dolencia de modos distintos, pero en general pasan por cinco fases, que son la negación, luego la agresividad o ira, tercero la negociación o regateo para pedir que se le prolongue espacio, cuatro la depresión o desánimo y en quinto lugar la aceptación o resignación. Pero la necesidad en estos procesos de una tanatología, de la fase terminal, obedece a que el hombre de nuestro tiempo necesita aprender a morir. De ahí que la Comisión de Ética de la Sociedad de Catalno Balear de Cuidados Paliativos elaboró un decálogo de derechos del enfermo terminal, que son los siguientes. Dice que el enfermo terminal tiene derecho a ser tratado como una persona hasta el final de su vida, recibir una atención personalizada, participar de las decisiones que afectan a los cuidados que necesita, que se le aplique el método necesario para combatir el dolor, recibir respuesta adecuada y honesta a sus preguntas, dándole toda la información que él pueda asumir e integrar, mantener la jerarquía de valores y no ser discriminado por sus decisiones, porque sus decisiones pueden ser distintas a las de sus cuidadores. Mantener y expresar su fe, ser tratado por profesionales competentes capacitados para la comunicación y que puedan ayudarle a enfrentar su muerte. 9. Recibir el consuelo de familiares y amigos que deseen que le acompañe en el proceso de sus enfermedades y en la muerte. Y 10. Morir en paz y con dignidad. La idea es vivir el morir. Es decir, que esta última etapa de su vida la aprenda también a vivir. Y para esto y para hablarnos de este tema, va a estar con nosotros el presbítero Saúl Reyes Bach, con 15 años de experiencia pastoral, instructor en SEA, que es Capacitación Empresarial Aplicada, tallerista y conferencista, actualmente pastor de la Iglesia Presbiteriana de Benecer de la isla de Cozumel, quien nos estará hablando de los cuidados paliativos ya de enfermos terminales. Así que esta pastoral nos va a servir muchísimo en todo este acompañamiento que vamos a recibir. Bienvenido, Pastor Saúl, este es tu espacio también. Muy buenas tardes a todos los líderes, pastores que forman este grupo de instrucción teológica. Un saludo de parte de el pastor Reyes Saúl Bacpot, y es un alto privilegio el poder compartir, reflexionar y sobre todo
plantear desafíos para la pastoralia en tiempos posmodernos. Pues bien, hemos estado reflexionando en estos días sobre la eutanasia. También he visto conceptos como distanasia. Hace un rato veía que el pastor Salomón subió ese concepto, pero también hay un tercer concepto que es la ortotanasia. Hoy, sin lugar a duda, estamos frente a la cultura de la muerte, la cultura de la vida, que al final de cuentas nos posiciona a nosotros, los participantes del reino, en esa tesis. Aborto, cultura nazista, eugenesia, cultura de muerte, raza aria, y todo eso podemos reflexionarlo a la luz de Génesis 3:4. No es cierto que moriréis. Una perversa mentira motivada por intereses egoístas, por situaciones que al final de cuentas están sustentados por deseos materialistas. Así que es necesario ver las diferentes cosmovisiones, perspectivas o lentes. La eutanasia es un eufemismo que esconde diferentes motivaciones y perspectivas egocéntricas y materialistas. En primer lugar está el utilitarismo. Es útil, produce, consume. Y en segundo lugar también está la cultura que predomina del hedonismo. Tú tienes derecho a ser feliz. El placer es tuyo. El fin es el placer. Así que hay que evitar todo lo posible para evitar y liquidar el sufrimiento. Y por último está la teoría del malthusiana. La teoría malthusiana, y esa es la teoría política demográfica, reducción, control poblacional en la década de los 60. Entonces, bajo estas prácticas de estas cosmovisiones, concuerdo con el filósofo Tomás Hobbes con su tesis Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Y esto también es una tesis bíblica, ¿no? Vio Dios que el hombre estaba inclinado continuamente al mal. Entonces, aquí es importante reflexionar sobre la eutanasia, el dónde viene, cuáles son las cosmovisiones. El fin justifica los medios. Cuando ya no se puede combatir o erradicar la enfermedad, entonces depuramos la raza humana. De ahí surge la eugenesia, aborto, eutanasia y todo este paquete de visión marxista, nazista, como le llaman también. Esto obviamente contradice los fines de la medicina, que es salvar y prolongar la vida, promocionar y conservar la salud, aliviar el dolor y el sufrimiento. Y si ustedes se dan cuenta, esta visión de la medicina concuerda también con la visión de Cristo, del ministerio de Cristo y del reino, ya que la visión de Cristo y del reino era dar vida. He venido para que tengan vida, y también en su ministerio da salud. Entonces, la práctica de la eutanasia erradica temporalmente el dolor, pero jamás logrará erradicar el sufrimiento. Dios les bendiga. Este es el primer audio y espero poder subir el próximo en un minuto. Puntos de quiebre o derrumbe del derecho humano y dignidad del hombre o del ser humano. Muchos olvidamos que el punto de quiebre del derecho y dignidad del hombre comenzó en el Génesis 3. Ahí en el Génesis, Dios nos provee la visión antropológica de sus criaturas. El hombre estaba satisfecho, estaba pleno y disfrutaba de todo. El hedonismo, el utilitarismo, el eudemonismo, el consumismo, el relativismo dio inicio en el mal uso de la libertad basado en el engaño de no moriréis, del capítulo 3, del versículo 4. A partir de aquí, el ser humano comienza a caer en el espiral sin fondo en busca de su propio sentido, su propia felicidad, aceptación, significado, seguridad, fuera de Dios y ajeno de Dios, en él mismo y a modo propio, en su propia autonomía,
olvidó que es imago Dei, olvidó vivir en la esencia y presencia de Dios, la fuente de su sustancia. Se oxidó o extravió de la dignidad que su creador estampó en él cuando fue creado. Hoy hay una persistente mentalidad nazi y por eso los principios bioéticos fueron y son mal interpretados. Sabemos que hay principios bioéticos, los cuales son 4 ejes también. La autonomía, lo que hablaba el doctor Raúl Rosado, que se hace mal uso de esa autonomía. La beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El ser humano, sin lugar a dudas, con su pensamiento del lobo para sí mismo, se autodestruye, se cosifica bajo el principio o la filosofía utilitarista, buscando su placer, a sí mismo se aniquila. Entonces, es importante mirar que todos estos enunciados están en la Carta de Voluntad Anticipada, lo que ya atinadamente también el pastor Salomón ya argumentó. Entonces hay que mirar, hay que investigar de qué se trata la Carta de Voluntad Anticipada, que favorece la atención paliativa y los cuidados al final de la vida. Y ahí entra la tanatología. La tanatología que hablaba el pastor Salomón un poco. Entonces es importante mirar dónde está el punto de quiebre. El punto de quiebre no está en los principios posmodernos que entran a través de las filosofías marxistas y filosofías hedonistas, eudemonistas. No, está en la caída del hombre. El hombre olvidó que es imago Dei, porque la imagen de Dios es su propia dignidad. Ahí está su propia dignidad. No está en sí mismo, no está en sus propios derechos, no está en de cómo vive la vida, en qué es lo que tiene, en si lo aceptan o no lo aceptan. El Salmo 100, versículo 3 lo dice claramente: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En ese reconocimiento, entonces descansa la... Hemos reflexionado sobre el dolor y el sufrimiento. Hemos escuchado diferentes conceptos de forma de eutanasia y también hemos concluido todas estas propuestas, ¿no? Hemos concluido que estas propuestas son una antítesis contra el Evangelio y visión del reino de Dios. Frente a estos desafíos posmodernos, ¿qué proponemos como pueblo de Dios? ¿Nos quedaremos en el aspecto prohibitivo, en el mero no, porque es pecado? ¿O cruzaremos nuestros brazos frente al sufrimiento? ¿Cuál es nuestra posición frente a la eutanasia, ortotanasia y distanasia? Para no quedar al aire. Desde mi perspectiva y análisis, puedo proponer que la ortotanasia es precisamente lo que sustenta, ¿no?, el derecho de morir, y la ortotanasia, las teorías de la ortotanasia señalan lo que es lo contrario a la distanasia y la eutanasia. La eutanasia es ayudar a la persona para que acabe con su vida, ¿no?, muerte asistida, como le llaman, y bajo el eufemismo del buen morir. La distanasia es una resistencia, es darle todo, aunque ya es irrevertible el tema de la salud. En cuanto a la ortonasia, es más como la actitud del buen samaritano, una actitud de misericordia, una actitud donde entra la pastoralia de la tanatología. Es importante mirar esta parte. ¿Por qué? Porque es evidente que la sociedad global ha tenido una falla tremenda en misericordia, una falla en no valorar la vida lo suficientemente debido, y está frente a las tentaciones presentes dentro del contexto del sufrimiento y tristeza. Pues, y con base a ellos, cuando toma esas malas decisiones o esas decisiones apresuradas. Por tanto, debemos detenernos y responder en Jesús, ¿no? Respondernos crítica y teológicamente sobre cuál es la posición de Jesús en frente a la muerte.
cuáles los valores y los principios de los participantes del reino de Dios. Es importante esto, ¿por qué? Porque los pabellones de hospitales, asilos de ancianos, difieren mucho de los polvorientas calles que Jesús caminó al hacer su ministerio. Jesús es probable que no tuvo que encarar la problemática de la eutanasia. No obstante, su enseñanza nos habla de la problemática contemporánea de la eutanasia. Y eso lo podemos ver. Lo vemos sanando enfermos moribundos en Mateo 18, 26, Lucas 7, resucitó en Juan 11, 38, y predicó el reino y también envió a sanar, Lucas 9, 2. Es importante entonces posicionarnos en algo. Desde mi perspectiva, la ortotanasia propone las herramientas suficientes. Desde los cuidados paliativos y desde la plataforma de la ortotanasia, vamos a reflexionar entonces a qué se refiere paliar. Paliar es un término que deriva del latín paliare, que significa tapar, encubrir, disimular. La medicina paliativa es la rama que se encarga de disimular, mitigar y de moderar el rigor o la violencia de ciertos procesos. En este nuevo milenio, todos los enfermos, tanto los que vayan a recuperar la salud como los que vayan a morir, deben tener el mayor grado posible de calidad de vida y confortabilidad. Actualmente la medicina tiene entre sus objetivos principales el curar al paciente, aumentar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y aliviar los síntomas. Para conseguirlo, se utiliza tecnologías de punta, la cual conlleva a veces el deterioro de la calidad de vida. Dentro de la medicina paliativa, el objetivo de estudio es el enfermo y el respeto de su dignidad durante la enfermedad. El enfermo no es un número de cama en un hospital, ni uno más en la serie de ensayos clínicos. La dignidad humana se fundamenta básicamente en la libertad, en la voluntad de hacer o no hacer un acto, de cumplir o de dejar de cumplir nuestras metas, en la capacidad de determinar la dirección o el sentido de toda nuestra existencia. La medicina paliativa es parte de una concepción antropomédica que considera al paciente como un todo que va al médico en busca de remedios, pero que el doctor dé con el tratamiento correcto supone que ha comprendido los efectos holísticos, es decir, los efectos plenos en el enfermo, es decir, físicos, psíquicos, económicos y sociales. Y solo eso, sino que es sensible también a ello. No solo va a mirar a la persona como paciente, sino lo va a ver como un todo. El enfoque holístico del enfermo se basa en una comunicación eficaz, tanto con él como con su familia y su entorno. Para que la terapéutica sea efectiva, tiene que combinar en tratamientos medicamentos con la dieta y el apoyo psíquico, y esto solo deriva de una profunda comprensión de la naturaleza humana, la cual debiera imperar en todo el ámbito de la medicina. Entonces la ortotanasia es multidisciplinaria. Allí entonces entran los pastores, los tanatólogos, los psicólogos y también los doctores, las enfermeras. La tanatología es la ciencia que estudia los procesos de la muerte. La madre de la tanatología, Elizabeth Kobler, nos da mucho material acerca de eso y podemos reflexionar ampliamente sobre esta herramienta la cual la iglesia, los líderes, pastores, ancianos, representantes de iglesia deberían de estar preparándose respecto a este tema para dar una pastoralia eficaz al enfermo terminal.